Espera, antes de comenzar con los siguientes episodios, déjame preguntarte, ¿te apasiona la audioserie Código Vampiro o My Vampire System? Entonces, considera apoyarme en Patreon para que podamos llevar esta experiencia aún más lejos. Tu apoyo me permite crear más capítulos, con mejor calidad, y publicarlos más seguido. Además, tendrás acceso a contenido exclusivo solo para mecenas. El enlace para unirte está en la descripción del video. Cada aporte cuenta y hace posible que estas historias sigan creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad sedienta de buenas historias. Capítulo 994. Una orden impulsada por la voluntad. Lejos de la batalla, en medio del desierto, se encontraba de pie aquel hombre conocido como Eno. Aunque él mismo afirmaba no serlo, estaba tan alejado del campo de combate que, para cualquier humano, resultaría imposible verlo a simple vista. Sin embargo, desde su posición, Eno podía observarlo todo con absoluta claridad. Cada movimiento, cada decisión, todo lo que necesitaba saber. Los humanos decidieron ayudarte, Diego, pero aquí es donde comienza la verdadera prueba, pensó Eno. En cuanto al refugio, con la cantidad de fuerzas poderosas que enviaron, me sorprende que aún siga en pie. Es una pena que el otro ya no esté para enviar información. ¿Acaso enviaron a tantos porque sabían que yo estaría aquí?, reflexionó con suspicacia. Tal vez debería mandar al otro al refugio, si es que queda alguien con vida. En el campo de batalla, los estudiantes con habilidades a distancia no dejaban de lanzar ataques sin cesar. Se enfocaban en los Dalki, que se mantenían al borde del enfrentamiento, mientras los más fuertes formaban escuadrones junto a los profesores para enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Entre todos los maestros, el más efectivo era Pedro. Empuñaba sus armas bestia personalizadas, unas tonfas diseñadas especialmente para él. Se trataba de unas porras que se fijaban debajo de sus antebrazos y sobresalían más allá de sus manos, permitiéndole golpear con toda su fuerza, sin preocuparse por dañarse. A pesar de no sentir dolor, su poder era tal que a veces terminaba fracturándose a sí mismo. Pero esas armas resolvían el problema y ahora causaba más daño que nunca. Dennis, temerario como siempre, se había lanzado al frente junto a los profesores, desobedeciendo las órdenes de quedarse atrás. Cuando se topó cara a cara con un Dalki, se paralizó por un instante. El enemigo atacó, y aunque Dennis intentó esquivar, sus movimientos eran lentos. La garra ya venía directo hacia él, hasta que Pedro apareció, estrellando el brazo del Dalki contra el suelo. Luego, unió ambas tonfas y golpeó al enemigo en el estómago como si fuera un bate de béisbol. Acto seguido, varias habilidades a distancia impactaron contra su cabeza, obligándolo a retroceder tambaleante. «¡Todos los estudiantes, retírense del combate!», gritó Pedro. «Son más rápidos, más fuertes, y los matarán de un solo golpe». Con la cooperación de todos, las filas Dalki comenzaron a disminuir. 24 de 50 Dalki eliminados. Pero esto no era lo que Diego deseaba. Había usado su arma del alma por demasiado tiempo, y ahora se veía obligado a cancelarla. El dolor lo invadía por completo, dificultándole incluso el movimiento. Solo le quedaban sus sombras y sus puños. Con rapidez, lanzó una ráfaga de sangre, la envolvió con sombra y formó su guadaña oscura. Con un giro certero, enganchó a un Dalki por el cuello y lo estrelló contra el suelo. Ahora que había alcanzado la segunda etapa del chi, podía recubrir el aura roja con esa energía. Mientras el chi permaneciera, el arma también lo haría. Una guadaña de sombra permanente. No había sacado una segunda porque necesitaba su otra mano libre. Mientras el Dalki permanecía inmovilizado, Diego alzó la vista y vio el caos. Un profesor había sido partido por la mitad, incluso con su armadura bestia. Otro Dalki había superado las líneas defensivas y atacaba a los estudiantes sin piedad. Cada golpe era devastador. Sus habilidades apenas le hacían cosquillas. «Son demasiado débiles para hacerles daño», pensó con impotencia. «Debimos evacuar a los estudiantes desde el momento en que supimos que atacarían. Pero, ¿a dónde?». Hasta el refugio había sido invadido por los Dalki. «¡Eno! ¿Qué demonios estás haciendo?», gritó furioso. Un grupo de estudiantes temblaba en el suelo, empapados en orina por el miedo. Su maestro había muerto protegiéndolos,
y un Dalki, cubierto de sangre, se acercaba a ellos con intenciones claras. Antes de que atacara, Diego extendió la mano y los envolvió en sombras, desapareciéndolos de la vista. Pero en ese mismo instante, otro Dalki aprovechó la oportunidad y le asestó un puñetazo en la cabeza, arrancándole un diente. Casi todos los enemigos se concentraban en Diego. Sabían que era el mayor peligro, pero lo que más lo distraía eran los Dalki que se colaban entre los estudiantes, atacando sin piedad a quienes no podían defenderse. Para protegerlos, Diego usó su habilidad de bloqueo de sombras tantas veces como pudo, encerrándolos en un espacio inaccesible para los Dalki. También alzaba domos de sombra sobre otros estudiantes. No eran ofensivos, pero al menos hacían dudar al enemigo. Cada vez que se distraía, lo golpeaban. No podía levantar su sombra a tiempo. Su resistencia disminuía segundo a segundo. Buscando una solución, localizó a un Dalki más débil. Formó una garra con su mano y ejecutó el golpe martillo. Esta vez, su brazo atravesó por completo el cuerpo del enemigo. No era un ataque interno, sino directo. Absorbió su sangre, recuperando algo de energía. 29 de 50 Dalki eliminados. ¡Maldita sea! ¡Otra vez me rodearon!, gruñó Diego, frustrado al notar que un grupo específico de Dalki no lo dejaba en paz. Para empeorar las cosas, todos tenían dos picos. Sus golpes dolían. No podía bajar la guardia. Cada vez que intentaba salvar a un estudiante, pagaba el precio. «¡Quítense de mi camino!», rugió, extendiendo su guadaña con un giro brutal, intentando barrer a los 4 enemigos. 3 esquivaron, pero el cuarto recibió el impacto. Sus manos sangraban, pero al ser arrastrado, soltó la guadaña y saltó, directo hacia un estudiante. Diego reaccionó al instante, desactivando la sombra y el aura roja del arma para no herir al chico. Y de inmediato, los Dalki lo atacaron otra vez. «No puedo hacer nada». Aunque no los viera, lo peor para Diego era escuchar los gritos. «Solo quería ver a mis padres una última vez. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Nadie va a detenerlos? ¡Duele! ¡Duele tanto!». Apretando los dientes, lanzó ráfagas de sangre a puño limpio contra los Dalki. Estaba más allá de la frustración. «¡Vengan por mí! ¡Péguenme a mí! ¿Por qué tienen que ir tras ellos?», gritó, golpeando con rabia, esperando que no se levantaran de nuevo. Pero lo hacían. Desesperado, buscaba una razón. Los Dalki no solían combatir con tanta estrategia. Entonces lo vio. Un Dalki al fondo del campo, sin moverse. «¡Eres tú!», pensó Diego, fijando la mirada. «Tengo que eliminarte». Siguió protegiendo a los estudiantes con sombra y bloqueos, pero sabía que sus células mutantes se agotarían pronto. Era una habilidad exigente, y los golpes de los Dalki, incluso con sus 1000 puntos, estaban drenándolo rápido. «¡Ese tipo tiene que morir!», gritó con todas sus fuerzas. 2 Dalki lo golpearon al mismo tiempo. Escupió sangre, pero no apartó la vista del objetivo. Las voces, los gritos, todo lo enfocaba en él. «¡Deshazte de él!», ordenó con rabia. En ese instante, una niebla negra emergió de su cuerpo y se elevó por los cielos. Flotó sobre el campo de batalla, y detrás de los Dalki de 2 picos, que aún no se habían movido, se abrió un portal oscuro. De él emergió una enorme garra que rasgó a uno de los Dalki. Aunque intentaron defenderse al verla, la garra atravesó su piel con facilidad. Pensaron que estaban a salvo al retroceder, pero no. El unicornio apareció por una sombra detrás del enemigo y lo empaló con una mano. Con la otra, lo decapitó de un solo golpe. Su cabeza cayó al suelo, separada de su cuerpo. «Así que el chico aún conserva a el unicornio», comentó Eno, observando desde la distancia, sorprendido. Sabía que lo había obtenido, pero no imaginé que todavía lo controlara a estas alturas. Sonrió con picardía. Tal vez Diego no sea tan inocente después de todo. Capítulo 995. El secreto de Fex. Parte 1. Mientras corrían por el refugio devastado, Fex y Samantha se dieron cuenta de que la destrucción era mucho peor de lo que pensaban. Prácticamente no quedaba ninguna estructura en pie en la zona en la que se encontraban. Aunque algunos edificios no habían recibido impactos directos,
Las ondas de choque de las batallas y los poderes de los usuarios de habilidades habían sido suficientes para hacerlos colapsar. Lo único que aún resistía eran los muros que rodeaban el refugio, gracias a que estaban parcialmente construidos con Glatrium. Sin embargo, siendo un refugio de tan poca importancia, no se había invertido mucho en su protección. En medio de la destrucción, Fex escuchó de repente una voz débil pidiendo ayuda. Sin pensarlo, cambió de dirección bruscamente, alejándose de la ruta que seguía con Samantha. «¡Hay alguien atrapado bajo los escombros!», gritó Fex. «¿Cómo pudo escuchar eso desde tan lejos y con tanto ruido a nuestro alrededor?», pensó Samantha, mientras corría tras él. Estaba a punto de usar su habilidad para mover los escombros, pero Fex, usando solo sus manos, ya los estaba apartando con una fuerza sorprendente, hasta que finalmente sacó a una madre y a su hijo pequeño. Casi olvido que este chico tiene fuerza para igualar a un Dalki, y también esa habilidad de los hilos, su aura roja intensa y su arma de alma. Este profesor es de la facción maldita, ¿no? ¿Qué tiene esa facción que todos sus miembros son tan raros? Fex no sabía dónde estaba el centro de emergencias, así que cargó con facilidad a los dos rescatados y se volvió hacia Samantha, que seguía sumida en sus pensamientos. «Dime a dónde debo llevarlos», dijo con urgencia. «Ah, sígueme», respondió Samantha, guiándolo. Aunque Fex era raro, al menos parecía alguien de fiar. Al llegar al centro de emergencias, Samantha notó a varios mechas custodiando una enorme trampilla que conducía al subsuelo. También había varios soldados uniformados dispersos por la zona. «¡General Samantha!», exclamó uno de ellos al verla, mientras otro ayudaba a los heridos a entrar. «No lográbamos localizarla, y temíamos lo peor. Me alegra que esté...». El soldado interrumpió su frase al notar el estado de Samantha, jadeante, sudorosa y con la ropa rasgada. Si no la habían encontrado antes, era evidente que había estado enfrentando a un Dalki. Dudó un segundo, pero era su deber informar. «Informe. Los mechas, junto al sargento Mark, han conseguido derrotar a uno de los Dalki invasores. Ahora se dirigen al siguiente objetivo. Sin embargo, hay un problema. Un Dalki de 2 espinas ha aniquilado a todas las fuerzas que enviamos. Desde que Mark se fue, no hemos podido comunicarnos con él. Esperábamos recibir órdenes. Por ahora, estamos custodiando los 2 centros de emergencia». Samantha frunció el ceño. Proteger los centros era útil, pero también peligroso. Era como gritarle al enemigo que todos los humanos estaban escondidos allí. Y si no lograban derrotar al Dalki, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir dentro del refugio sin los teletransportadores activos? Por eso, tomó una decisión. «Ustedes, vengan con nosotros. Vamos a enfrentar al Dalki de 2 espinas». Los soldados se miraron con preocupación. «Pero señora, ¿está en condiciones de luchar? Sabemos que es fuerte, pero contra un Dalki de 2 espinas necesitará estar al 100%. Samantha miró brevemente a Fex. «Los dos podemos luchar», dijo con firmeza. «Solo necesitamos que nos respalden». Así, partieron hacia la batalla. 2 mechas, 5 soldados. Fex y Banta, Teek y Samantha. 2 soldados más se quedaron atrás para atender a los heridos que siguieran llegando. Mientras corrían, Samantha no pudo evitar pensar en lo que había visto antes. «Cuando te apuñalaste con esa aguja negra, te hiciste más fuerte, y dijiste que lo mismo me pasaría a mí, ¿cierto? ¿Crees que me daría un impulso en mis células mutantes?» Samantha había recuperado algo de energía, pero no del todo. Y temía cuánto tiempo más podría pelear. Fex miró la aguja con el líquido verde. Estaba seguro de que eso no le daría más poder a ella, así que lo mejor era usarlo en sí mismo primero y luego aplicar la aguja para poder influir en Samantha. Pero había un gran problema. Aunque la aguja le diera más puntos de células mutantes, no podría controlarla realmente. Tener la aguja en el cuerpo de un humano le permitía controlarlo, pero solo físicamente. No podía manipular las habilidades elementales, y Samantha dependía completamente de ellas. Por eso, Fex siempre prefería trabajar con combatientes cuerpo a cuerpo, o usuarios de armas como Erika o Darío. «El Dalki, querías matarlo de un solo golpe, ¿no?», dijo Fex. «Cuando te inyecte esta aguja, estarás por tu cuenta. Tendrás la energía suficiente para usar tu técnica de las 9 colas una vez más. Y en ese momento, haz todo lo que puedas para matarlo».
No tardaron en encontrar a su enemigo. El suelo temblaba bajo sus pies por la destrucción sin sentido que provocaba el Dalki. Había derrumbado un edificio con un solo golpe, y aún permanecía cerca del cráter en el que su cápsula negra había aterrizado. Fex se adelantó al grupo y, sin perder tiempo, se apuñaló con la aguja verde. El efecto de la sangre lo fortalecería durante un tiempo, pero el verdadero poder del líquido solo duraría mientras la aguja permaneciera en su cuerpo. No podía tener ambos efectos si quería usarla también en Samantha. «Solo disparen si es absolutamente necesario. Eviten herirlo demasiado», gritó Fex. Los soldados y los mecas se miraron confundidos. «Obedezcan», ordenó Samantha. «Él estará a cargo en esta batalla». Ninguno cuestionó la orden. Si lo decía Samantha, lo seguirían sin dudar. «Así que... vamos de nuevo», murmuró Fex, avanzando hacia el Dalki, que al verlo alzó ambos brazos y los estrelló contra el suelo. Fex esquivó el ataque con agilidad, colocando hilos rojos estratégicamente en el suelo. Tenía una oportunidad perfecta para atacar, pero no lo hizo. Los mecas y los soldados estaban ansiosos por disparar. «No lo hagan, confíen en él», advirtió Samantha al notar su intención. Fex trepó por la espalda del Dalki, pasando los hilos por su cuerpo. Intentó deslizarse por el hueco entre sus hombros y brazos, pero no fue lo bastante rápido. El Dalki lo atrapó por las piernas y lo estampó contra el suelo con violencia. Entonces, alzó el pie para aplastarlo, pero los usuarios de habilidades y los mecas abrieron fuego primero. Aunque no atravesaron su piel ni causaron daño real, lograron algo vital: darle a Fex el segundo que necesitaba para rodar y ponerse a salvo. Todos quedaron asombrados. Un humano acababa de ser arrojado al suelo por un Dalki de 2 espinas. Y estaba bien. Fex sacó un frasco de sangre de su chaqueta y bebió un poco. Estaba herido y necesitaba sangre para sanar. «¿Está, bebiendo algo en medio del combate?», preguntó un soldado, incrédulo. Cuando el Dalki intentó patearlo de nuevo, Fex esquivó con agilidad, acercándose aún más. Ya junto a su cuerpo, se deslizó por debajo del monstruo. «Estos grandulones son fuertes y rápidos, pero con el poder de esta aguja, yo también lo soy», pensó Fex, decidido. Por fin, todo estaba listo para ejecutar su plan y acabar con el Dalki. Capítulo 996. El secreto de Fex. Parte 2. Todo lo que Fex había hecho hasta ahora había sido para este momento. Hilos rojos brotaron de sus dedos, y al mismo tiempo se desplegaron por todo el cuerpo del Dalki. Incluso desde el suelo, los hilos se alzaban como si tuvieran vida propia, guiados por su sangre. Había creado una red inmensa mientras esquivaba ataques, anclando al Dalki en puntos clave de su cuerpo. Con un grito de esfuerzo, Fex arrancó la aguja de su propio cuerpo y la lanzó con fuerza hacia Samantha. Ella entendió al instante lo que debía hacer. Sin vacilar, corrió hacia el proyectil y permitió que la aguja se le clavara en la espalda. Los soldados observaron con asombro la escena, sin comprender lo que ocurría. Pero entonces Samantha giró sobre sí misma, aplaudió con fuerza y ordenó: «¡Prepárense para atacar!». De su espalda surgieron las 9 colas de su arma de alma, con las puntas endurecidas y listas para el combate. Ahora que la aguja ya no estaba en Fex, le costaba mantener al Dalki bajo control. Su cuerpo entero temblaba. Los músculos parecían desgarrarse por el esfuerzo, pero solo necesitaba resistir un poco más. Las 9 colas de Samantha se lanzaron como lanzas, todas dirigidas a la cabeza del Dalki, perforando su cráneo con una fuerza brutal. A la par, los usuarios de habilidades y los mecas comenzaron a disparar sin descanso mientras cargaban hacia adelante. Nadie se detuvo, pero Fex sintió cómo sus brazos cedían. Los hilos se rompieron. El Dalki aún no estaba muerto. De hecho, se estaba volviendo más fuerte a medida que se debilitaba. «¡Ah! ¡Al diablo!», gritó Fex, lanzándose al aire. Su mano se cubrió con un aura roja gracias a su ornamento de sangre, y con todas sus fuerzas, se lanzó directamente a la línea de fuego. Recibió impactos de los mecas y de usuarios elementales que disparaban desde atrás, pero logró resistir el dolor. Con un rugido final, su puño impactó de lleno contra la cabeza del Dalki. El golpe lo hizo gritar de dolor mientras caía al suelo.
Su espalda, quemada y abierta por los disparos, sangraba intensamente. Fex quedó tendido, inmóvil, pero no estaba solo. El Dalki también cayó, derrotado al fin. Samantha, al ver la escena, corrió de inmediato hacia Fex. Sus heridas eran graves. Su espalda estaba quemada por los láseres de los mechas. ¡Maldita sea! ¡Voy a buscar ayuda! ¡Llamaré a un sanador!, gritó desesperada. «Estoy bien», gruñó Fex con dificultad. «No, no lo estás. No te mueras. Tienes que vivir. Ni siquiera sé tu nombre». Fex sonrió débilmente. «Es Fex», susurró, señalando un frasco que había salido rodando durante el combate. Samantha siguió con la mirada el gesto y corrió a recoger el frasco. La tapa estaba abierta, y dentro había sangre. ¿Era sangre? ¿Estaba bebiendo sangre en medio del combate? Confundida, pero sin cuestionar, corrió de vuelta con el frasco. Fex intentó beberlo, pero apenas quedaban unas gotas. ¿Por qué necesitaba sangre? No lo entendía, pero no hubo tiempo para pensar. Un estruendo sacudió el terreno. Samantha giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un Dalki de 2 espinas aparecía de la nada y aplastaba a uno de los mechas con una sola mano. Los soldados reaccionaron al instante, pero fueron asesinados sin piedad. El segundo mecha fue levantado por el aire y estrellado contra el suelo. Aunque intentaba contraatacar, estaba claro que no duraría mucho. Algo era evidente en este nuevo Dalki. Tenía sangre verde cubriéndole el cuerpo. Ya había luchado antes, y había sido herido gravemente. Si fuera una bestia, eso significaría que estaba debilitado, pero con un Dalki significaba todo lo contrario. ¡Mierda! 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 ¿Qué hago ahora?, gritó Samantha, golpeando el suelo con frustración. Estaba completamente agotada. Había contado 5 cápsulas, y este debía ser el último. Pero no tenía forma de pelear. Sus células mutantes estaban vacías, y con Fex herido, su arma de alma había desaparecido. «¡Sangre!», susurró Fex, mirando de reojo al nuevo enemigo que se acercaba. «¿Sangre? ¿De qué estás hablando en un momento como este?», le gritó Samantha al borde del colapso. Pensó en huir, o tal vez cargar con Fex y escapar, pero sabía que no podría correr más rápido que un Dalki. «Si me das sangre, puedo pelear otra vez», gritó Fex con desesperación. Había ocultado su verdadera naturaleza todo este tiempo, pero ahora no podía permitirse seguir fingiendo. Sus vidas dependían de ello. Este chico siempre dice cosas extrañas, pero sí se bebió esa sangre en medio del combate. Y si está diciendo la verdad, era un riesgo. Pero no tenía otra opción. Samantha formó una daga con su habilidad de tierra y cortó su palma sin dudarlo. «Esto es lo que necesitas, ¿verdad? Sí, esto te da fuerzas, por favor, ayúdanos», gritó, dejando que la sangre cayera en la boca de Fex. Tan pronto como la sangre tocó sus labios, las heridas en su espalda comenzaron a cerrarse rápidamente. «¿Qué está pasando? ¿De verdad funcionó?». Pero no hubo tiempo para celebrar. El mecha cayó al suelo, destruido, y el Dalki, ahora, solo tenía ojos para ellos dos. «¿Fueron ustedes?», gruñó con voz grave. «¿Ustedes mataron a los otros?». La criatura rugió con furia. Fex, ahora de pie, no estaba del todo recuperado. Sus heridas externas se habían curado, pero estaba exhausto. Había peleado 2 batallas casi seguidas, y ni siquiera estaba seguro de poder crear más hilos. El Dalki rugió con una fuerza tan brutal que una onda de choque barrió el campo, lanzando a Fex y Samantha por los aires. Pero Fex no se rindió. Respiró hondo y rugió con todas sus fuerzas. «¡Roar!». Y no fue el único. Un segundo rugido resonó con el suyo. Por un instante, pensó que estaba delirando, pero Samantha también lo escuchó. «Fex, ya puedes descansar». «No te preocupes, déjanos el resto a nosotros», dijo una voz a su espalda. No era una sola persona, eran 5. «¿Ustedes cómo llegaron hasta aquí?», preguntó Fex con la vista borrosa. Linda fue quien lo atrapó antes de que cayera al suelo, y lo recostó suavemente junto a Samantha. «¿Podrías cuidar de este idiota un rato?», le dijo con una sonrisa. «Nosotros tenemos otro asunto que atender». Samantha los observó con atención. Por la forma en que hablaban, conocían a Fex. Y entonces lo entendió. «Esperen, ¿ustedes son de la facción maldita?». Matías levantó el pulgar sin mirar atrás, creyendo que con eso impresionaría a la guapa general. Habían llegado refuerzos, pero no cualquiera. Eran algunos de los miembros más fuertes de la facción maldita. «Tengan cuidado, está en su punto más fuerte», advirtió Samantha. Pero su advertencia
pareció inútil. Cada uno de ellos se mantenía firme, sereno y listo para enfrentar al Dalki. La facción maldita, Fex. ¿Quiénes son realmente ustedes?, pensó Samantha, mirando al rostro casi exhausto de Fex.